Juan 19, 25 al 27, al pie de la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos, en las últimas semanas hemos estado estudiando los acontecimientos de la pasión de Cristo y hemos llegado a estos versos donde nuestro Señor y Salvador está colgado de esa cruz con ese letrero que anuncia a Jesús, Rey Nazareno, Rey de los judíos. En esa tarde había diferentes grupos de personas contemplando este acontecimiento. Allí se encontraban los judíos. Por supuesto que no estaban demasiado cerca de la cruz porque se podían manchar con sangre, se podían contaminar. Pero estaban allí, blasfemando en contra de él, burlándose, riéndose, diciendo: si eres Dios, bájate de la cruz. Todavía recibiendo burlas y escarnios de estos judíos. Ahora recordemos que estos judíos eran los descendientes de Abraham, el padre de la fe. Estos quienes han llevado a Jesús a la cruz eran los descendientes del padre de la fe y sin embargo le han llevado a la cruz. Y están aquí al pie de la cruz burlándose de él, siendo testigos, regocijándose en que por fin habían quitado de en medio a quien ellos consideraban un estorbo de la religión. Estos hombres israelitas a quienes se les había dado la promesa, a quien se les había confiado la palabra de Dios, hombres que se les había confiado la ley ceremonial, la forma de cómo acercarse a Dios, la institución del sacerdocio y todas estas cosas, ahora están aquí burlándose de los últimos minutos, momentos del profeta falso que ellos consideraban. Estaban aquí, hermanos, estos hombres quienes decían que estaban esperando a un Mesías, quienes decían que estaban realmente ansiosos de ver a ese profeta que iba a venir a liberarlos como Moisés. Sin embargo, el profeta vino y lo colgaron de ese madero, hermanos. Están aquí entonces satisfechos porque por fin este hombre nazareno está muriendo. Al pie de la cruz también se encontraban los soldados romanos, quienes representan a los gentiles, quienes representan a todo el resto del mundo ignorante de las cosas de Dios. También están allí los soldados romanos, por lo menos estos que acompañaron y llevaron a Cristo en su pasión y lo colgaron del madero. Pero mire con qué actitud están los romanos, los gentiles, que mientras Jesús está colgando de ese madero, ellos muestran total indiferencia. ¿Y qué están haciendo? Sino jugando, dice la Escritura, a los dados, echando suertes, con total desprecio, mientras Jesús está presentando el sacrificio, entregándose en cuerpo y sangre, mientras el Salvador del mundo está ofreciendo el acto
más sublime de la humanidad, están aquí estos hombres jugando al pie del madero, jugando. Vemos así entonces el total desprecio del mundo gentil, también dándole ese desprecio a nuestro Señor. En esta escena, hermanos, se ve claramente la indiferencia con que el mundo le paga a Cristo lo que Él hace en la cruz. Están los soldados repartiéndose, dice el texto, la ropa de Jesús y echando suertes para ver quién se va a quedar con su túnica. Así entonces, hermanos, es como responden tanto judíos como gentiles ante el sacrificio, ante el evento clímax de la humanidad. Con total desprecio de parte de los judíos y total indiferencia de parte de los gentiles. No le dieron ninguna importancia al amor que se está expresando en ese madero. No hubo en ese momento consideración sobre el amor que Dios está expresando, entregando a su Hijo por amor de los hombres. En ese momento no hubo, hermanos, nada de aprecio por lo que Dios estaba haciendo por la humanidad. Ni judíos, ni gentiles. Pero vemos cómo el texto nos indica que los enemigos de Jesús no fueron los únicos espectadores en la cruz. Había un grupo más al pie de la cruz. La voz había corrido por toda la ciudad y por las cercanías de que Jesús había sido condenado a muerte. El rumor rápidamente se esparció por la ciudad, aunque los judíos trataron de que eso no sucediera, hicieron todos los juicios durante la madrugada y la mañana, como ya estudiamos. De alguna manera ya a estas horas el rumor había corrido por la ciudad y las cercanías, y sus familiares, sus seres queridos se enteraron y vienen a Él. Y están allí al pie de la cruz, al pie del madero. Sus seres queridos, los más cercanos, llegaron a estar cerca de Él. En el verso 25 nos describe la escena. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí vemos cómo hay tres mujeres que se llaman María, María la madre de Jesús, María la señora de Cleofas y María Magdalena. Hay una cuarta mujer que se dice que es la hermana de María. Por los otros evangelios sabemos que es Salomé, la madre de Juan y de Jacobo, era hermana de María. Y también se encontraba Juan, dice, el discípulo a quien él amaba, a quien Jesús amaba. 4 mujeres y un solo hombre. Creo que eso dice mucho por sí solo, pero no hagamos conjetura. Hay 4 mujeres y un solo hombre. Los discípulos huyeron, los demás huyeron y solo Juan está al pie de la cruz, mostrando su amor, su dolor seguramente que tenía al estar viendo a su maestro morir de esa manera. El dolor de ver morir a Jesús para estas personas debió haber sido horrible, imagine. Pero para nadie debió haber sido más horrible que para su propia madre, que para María. Nadie quiere ver morir a su hijo. ¿Qué mujer querría ver morir a aquel que crió desde pequeño, lo alimentó, estuvo en su casa, lo vio crecer, y ahora, en su edad todavía joven, lo ve de esa manera destrozado en el madero? Ha de haber sido, hermano, terrible lo que María estaba pasando allí. Recordamos que años antes, cuando Jesús era tan solo un bebé, Simeón le había profetizado a María este momento.
Lucas 2, 34 y 35. Dice la Escritura, a través de este anciano, de este profeta, Dios le dice a María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma. Y de nuevo, la promesa de Dios tiene su cumplimiento. Es en este momento cuando María está siendo atravesada en su corazón por lo que está contemplando. Está viendo a su hijo primogénito morir, cuando ella lo había criado desde la infancia, y ella sabía con absoluta perfección que su hijo era inocente. Ella lo sabía mejor que nadie. Ella conocía su pureza, su perfección. Ahora está ante tal acto de injusticia. Su hijo inocente está muriendo en esa cruz. La espada atravesó su corazón de esta mujer. Ahí está ella siendo testigo del desprecio de judíos y de gentiles, viendo a los soldados enseguida jugando con sus ropas, burlándose y abusando de su hijo. Está viendo su agonía y le ve colgado y sin poder hacer absolutamente nada. El dolor de esta mujer ha de haber sido incomprensible para todos. Pero vea cómo, Señor, ayúdame a no cruzar la línea y que mis hermanos no se vayan a confundir con lo que quiero decir. Vea cómo esta mujer, hermanos, en vez de gritar y de desplomarse como lo haría cualquier madre ante tal situación, de ver a su hijo muriendo, destrozado, dando sus últimos alientos, en vez de caer en una crisis de histeria, en vez de doblegarse o de huir despavorida, permanece firme al pie de la cruz. Ante tan horrible visión, no por nada, creo yo, fue elegida para llevar en su vientre el Salvador. Sin duda, reconocemos en María una mujer virtuosa y valiente. Le reconocemos como una mujer de Dios. Jesús, vemos cómo en ese momento la ve angustiada, y cómo su hijo, una de las pocas palabras que Jesús dio en la cruz, se las entrega y se las da a esta mujer. Una de las pocas palabras que Jesús dio fueron para ella en este momento. Ahí, hermanos, podemos ver el tierno amor de un hijo hacia su madre. Dice el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Vea cómo, hermanos, Jesús estaba haciendo una provisión de gracia para María en este momento. Cómo Jesús está delegándole a Juan la responsabilidad de cuidar a María en su vejez. Y aquí, hermanos, hay por lo menos 4 enseñanzas en esto que Jesús hace. Lo primero, hermanos, que podemos ver es contemplar la naturaleza del amor de Jesús. Que aunque Él estaba en el momento cumbre, clímax de su ministerio, aunque Él en ese momento estaba ofreciendo el sacrificio, estaba en el momento más vital de toda la historia de la redención, en ese momento Él recordó proveer para las necesidades de una mujer. Piensen en esto: el dolor, la angustia que estaba pasando Jesús, y Él seguía de una manera abnegada proveyendo
para las necesidades de uno de los suyos. Hermanos, esto nos habla del amor íntimo y personal de nuestro Salvador, que aunque Jesús ciertamente vino para salvar a un pueblo, su amor sí que es personal. Sí que Jesús, sí que Dios no nos ve como un todo, sino que Él conoce cada una de nuestras necesidades y está atento a ellas. Allí Él voltea y ve a esta mujer angustiada y la sigue cuidando y le sigue proveyendo de las necesidades terrenales o superficiales que algunos pudiesen ver en este momento. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la bebida? Comparado con la salvación eterna de los hombres, eso no tiene importancia. Y a veces somos tan teólogos que nos adentramos tanto en el tema de la redención del pueblo de Dios y menospreciamos aquello que en este momento Jesús demuestra: un amor íntimo y personal, un cuidado amoroso, atento en este momento para todos aquellos que tienen necesidad, para los suyos. Jesús se encarga de proveerle el cuidado a su madre, esas necesidades terrenales. Allí, hermanos, Él recordó proveer. Siempre en Jesús encontraremos, hermanos, ese río incesante de gracia y de misericordia. Yo quiero animarles a que recuerden, hermanos, que su amor, su cuidado, también es personal. Hay una gran historia de la redención, un Dios salvando a su pueblo. Pero Él es Dios y tiene la capacidad, tiene el poder y tiene el deseo de tener cuidado de cada una de sus ovejas. Y provee para sus necesidades. Dios nos dará todo lo que necesitamos, hermanos, en esta vida. Dios nos dará todo lo que necesitamos, hermanos. No lo que querramos, lo que necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 31, un texto que usted conoce. Dice la Escritura, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermanos, Pablo nos recuerda, la Escritura nos recuerda. Dios ha hecho lo más. Él tendrá cuidado de nosotros. Él tendrá cuidado de nosotros. Él no es el que nos justifica. Cristo, Él es el que murió. El que resucitó. ¿Y saben qué? Dice Pablo, Él está a la diestra del Padre. Y no está allí inerte. Él sigue obrando. Su ministerio sigue activo. Y Él está, ¿qué dice la Escritura? Intercediendo por nosotros. Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Oh, hermanos, esto debe de ser consuelo para la iglesia. Saber que nuestro Señor tiene amor, tiene cuidado y está atento de su pueblo. Vemos también aquí, hermanos, Jesús, que aún siendo Dios,
teniendo todo el poder, y como mirábamos en el estudio, a veces queremos abordar todo dentro de un punto teológico, ver todo dentro de la soberanía de Dios. Siendo Dios y soberano, Él pudo haber provisto para las necesidades de esta mujer de una manera milagrosa. Él pudo haber provisto para María, mandando a Juan a un lugar específico donde encontraría milagrosamente un tesoro. Y ve y dáselo a María, para que no tenga problemas de escasez en su vejez. ¿Podía hacer eso? Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, pudo hacerlo. Pero no fue así. A Dios le plació proveer de una manera distinta. Jesús, siendo Dios, quiso que esa necesidad fuese suplida por la iglesia. Piensen esto, hermano. Jesús es la cabeza de la iglesia y su cuerpo somos nosotros. Cuando hay una necesidad, un dolor, una carencia, es el cuerpo quien responde por órdenes de la cabeza. Dios, siendo todopoderoso, pudo haberle suplido. Sin embargo, Dios quiso que las necesidades fuesen suplidas a través de los hermanos. Jesús mismo, hermanos, vemos cómo Jesús mismo no proveyó de esa manera para su propio ministerio. Jesús tenía el poder. ¿Acaso no salió una moneda de aquel pez para pagar los impuestos? ¿No fue algo milagroso eso? ¿No pudo haberlo hecho cientos de veces o en una manera más grande para obtener riquezas y sostener su ministerio? Claro que podía. Pero a Dios le plació suplir las necesidades de la iglesia a través de la iglesia. Lucas capítulo 8 nos habla de mujeres que servían al Señor. Vayamos a Lucas 8. Dice verso 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, una de las que estaba allí al pie de la cruz, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susa, y otras muchas que le servían con sus bienes. A Dios le place. A Dios le place que las necesidades que hay en la iglesia sean suplidas a través de la iglesia. Y eso es algo que usted no debe de olvidar. Cuando hay una necesidad en la iglesia, cuando hay alguien en dolor, usted dice: oh Dios todopoderoso y soberano, rogamos a ti que tú traigas consuelo a nuestra hermana. Eso es bueno, sí, pero ve y levántate y ve y abraza a la hermana y ora junto con ella y suple y abrázale y hazle sentir su amor. Esa es la manera que a Dios le place suplir las necesidades de su pueblo. Esta mujer estaba desamparada y Jesús tiene cuidado de ella y se le encarga a Juan, a la iglesia, hermanos. Así es que si un miembro se duele, todo el cuerpo siente ese dolor y debe de responder. Si hay necesidad en la iglesia, es la iglesia por Cristo quien responde. Nosotros sabemos por las Escrituras que María tenía más hijos, pero aún no eran creyentes. Ellos no podían confortarle, ellos no podrían consolar a esta viuda, ellos no podían entenderla. Jesús sabía que sus hermanos eran incrédulos
y que María no podía recibir de ellos ninguna consolación ni cuidado en ese momento, y la entrega a la iglesia. La iglesia se debe hacer responsable del cuidado de esta viuda. Así es que María como viuda queda al cuidado de la iglesia por mandato divino. Y esta, hermano, es la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5, léalo en su casa, ahí está. Vemos en el Antiguo Testamento y dices, es una doctrina nueva. No, esto ha sido la voluntad de Dios desde siempre. El cuidado de los desamparados, el cuidado de las viudas. Es algo que Dios continuamente reprendía en el Antiguo Testamento como una mala actitud y un descuido del pueblo de Israel, de no tener cuidado de estas cosas. Y no es un asunto superficial. En Timoteo capítulo 5 nos habla que las viudas que tienen familias creyentes quedan bajo el cuidado de la familia si sus hijos son creyentes. La iglesia no tiene responsabilidad sobre de ellos. Así es que, hermanos, si tienes una madre que es viuda y tú eres creyente y ella también, ten cuidado. Tienes un mandato divino. No esperes de la iglesia lo que te corresponde a ti primordialmente. Debes tener cuidado de ella y debes proveer para sus necesidades. Las viudas que están desamparadas, por otra parte, la iglesia debe de cuidar de ellas. Es claro, hermanos, que María está aquí como una mujer necesitada al cuidado de Cristo, al cuidado de Jesús. Y esto nos lleva al siguiente punto, hermanos. Vea cómo Jesús se dirige a ella y le dice mujer, no le dice madre. En ninguno de los evangelios le llama madre, siempre le llama mujer. Y esto, hermano, enfatiza el hecho de que Cristo era mucho más que un hijo para María. Cristo para María era su Salvador. Y ella lo sabía. Quien no lo sabe es la iglesia tradicional. Quien no lo sabe es la iglesia católica o no lo quiere ver. Cristo era Salvador de María. Esta mujer era una mujer que necesitaba del cuidado de María, de Jesús. Lucas 1:46, vaya a la escritura y vea cómo ella le llama a Jesús. Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios María le llama ¿cómo? Salvador. Le llama Salvador. El sentido común, hermano, nos enseña que si ella necesitaba protección, ¿cómo podría ayudar a los hombres, hermanos, para llegar al cielo? El sentido común nos habla de que si ella llama a Jesús Salvador, ¿cómo puede ser ella mediadora entre Dios y nosotros? Esa es una mentira, hermanos, del catolicismo romano, y es inaceptable y no puede pasar por el filtro de la palabra de Dios. María no era corredentora. 1 Timoteo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo, hombre. María está en la Escritura plasmada como una mujer que necesita de la gracia de Dios. María no era sin pecado. Ella fue llamada por un ángel y el ángel le llamó muy favorecida, porque llevarás en tu vientre al Salvador. Muy favorecida. El ángel no le dijo, hemos venido a pagarte lo que te has ganado. Estás recibiendo gracia, un favor que no te mereces.
Ella no era sin pecado, ella era tan dependiente de la gracia divina como lo somos todos nosotros. Su relación con Jesús era de la misma manera que la de cualquier discípulo. Ella debe creer y debe obedecer al Señor. Cristo mismo, hermano, reprendió a quienes querían elevarla a un lugar más alto. Lucas 11, vaya a Lucas 11, 27. Dice la Escritura, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Cristo mismo reprendió a quienes quisieron elevar a María a un lugar más elevado de honra. Por el contrario, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, María era un discípulo más. María era el discípulo y Jesús era el maestro. Es idolatría entonces otorgar honor, títulos o atributos a María en la obra redentora. María fue bendecida como lo es todo creyente cuando obedece la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra y la obedecen. Su posición como madre no le otorgó ningún título, ni corredentora, ni reina del cielo, ni madre de la iglesia. La Biblia no habla de eso. La Biblia pone a María como un discípulo necesitado del cuidado y la protección de Dios, y vemos a Jesús proveyéndole de ese cuidado por medio de la iglesia. María está siendo cuidada por la iglesia. Dígale eso a un católico. María es cuidada por la iglesia. No es ella quien cuida de la iglesia. Vea cómo la doctrina satánica, diabólica, de transgiversar la palabra de Dios. Vemos, hermanos, sin embargo, cómo Cristo amó y honró a su madre. Así es que vemos cómo Jesús sí que cumplió todos los mandamientos. El quinto mandamiento, tan perfectamente, que Cristo no descuidó ninguno de sus deberes, ni como hijo. Y eso nos lleva al cuarto punto, hermano, la responsabilidad de honrar a los padres. La responsabilidad que cada uno de los creyentes tiene de honrar a sus padres. Y eso implica, hermanos, la obligación de ver que ellos sean cuidados en la vejez. Vemos cómo Jesús no confió el cuidado de María a sus propios hermanos. Al parecer José ya había muerto, pero Jesús cumple con su deber de cuidar y tener ese cuidado de su madre aún en la vejez, y le provee ese cuidado a través de Juan. En el libro Los 10 Mandamientos de Thomas Watson, que leímos por las tardes, el quinto mandamiento, cito textualmente, dice: se debe honrar a los padres supliendo sus necesidades. José alimentó a su padre en la vejez. Esto no es más que pagar una deuda justa. Esto no es algo tan grande y elevado. Esto solamente es pagar algo que es justo. Los padres criaron a los hijos en su infancia y los hijos deben alimentar a sus padres en la vejez. Debemos señalar que los hijos, o más bien monstruos, que se avergüenzan de sus padres cuando son ancianos y decrépitos, y que cuando estos les piden pan, le dan una piedra. Así, cuando los corazones de los hijos se cierran a sus padres, albergan una plaga.
Nuestro bendito Señor se ocupó mucho del cuidado de su madre. Cuando se hallaba en la cruz, encomendó a su discípulo Juan que la llevara a su hogar como a su propia madre y que se asegurara de que no le faltara nada. No, hermanos, no podemos honrar a nuestro Padre que está en el cielo si no honramos a nuestros padres que están aquí en la tierra. ¿Cómo fallamos? Señor, tenga misericordia de nosotros. Es la ley moral de Dios. Está tan vigente como cuando fue escrita para Moisés. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esto es agradable para el Señor. ¿Cuántos hijos malagradecidos, ingratos, impíos? Hay un texto en la Escritura que en los días de Jesús, cómo había quienes se justificaban para evadir esta responsabilidad. No, es que esto es ofrenda. No se lo doy a mis padres. No entendían nada de la ley. No entendían el propósito de la ley, la profundidad de esos mandamientos. Si no honramos a nuestros padres terrenales, hermano, ¿cómo honraremos a nuestro Padre que está en el cielo? Ahora, hermanos, para entender mejor esto y para terminar, quizá tengamos que identificarnos con esta mujer que está allí al pie de la cruz y reconocer, hermanos, que no es Él no es Jesús el que está en la cruz el que necesita misericordia. Quítese esa idea católica romana de ver la cruz y sentir lástima, como ponen los católicos las imágenes ahí para que entres y te conmuevas en tus emociones y mira, pobrecito, y lo veas. La realidad espiritual es que no es el que está colgado del madero el que es digno de lástima y de misericordia. Somos nosotros quienes estamos al pie de la cruz, quienes necesitamos de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su cuidado. Somos nosotros los miserables, somos nosotros los que estamos yendo a la muerte eterna. Es el hombre. Él es, bien lo dice ese letrero, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Él es rey de su pueblo. Nosotros somos los miserables. Nosotros somos quienes necesitamos de su gracia, de su favor, de su misericordia. No lloren por sus hijos. Jesús iba camino a la cruz y vienen estas mujeres y le dice, y empiezan a llorar. Sienten lástima por él. Está allí, va sangrando, va despedazado, va sufriendo, va cargando esa cruz y las mujeres lloran. No lloren por mí. Yo no soy el que es digno de compasión, de lástima. Son ustedes. Son sus hijos. Yo soy rey. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Son ustedes los que van verdaderamente caminando hacia el abismo y a la muerte eterna. Yo voy, aún Él cargando esa cruz, Él iba camino a la gloria. Ustedes están llorando por mí y son ustedes los que van caminando a la muerte eterna. Ese es el significado de la cruz, donde se refleja nuestra condición,
nuestra miseria, nuestra necesidad de que Él nos cuide, de que Él extienda misericordia. Porque nosotros somos los transgresores de la ley. Reconozcamos, hermanos, que los que necesitamos de su cuidado somos nosotros. No es Él quien necesita nuestras lágrimas ni nuestro... Él quiere que le veas como Rey triunfando en la cruz. Y que si Él está allí, es porque tú lo necesitas. Si Él fue a la cruz, es porque nosotros lo necesitamos. Somos nosotros quienes necesitamos su cuidado y su amor, hermanos. Hermanos, y por último, considera y demos gracias al Señor por este bendito Salvador que nos provee y nos consuela siempre. Podemos confiar en que Él nos provee y nos consuela siempre, hermanos, siempre. Y que Él está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que ha hecho lo más. Ha muerto por nuestros pecados, hermanos, y podemos descansar, tener paz y confiar en su voluntad siempre. Amén. Oremos.